La noche está fría. Tal vez afuera el viento apenas roza una ventana, tal vez el murmullo distante de una carretera se mezcla con el silencio, o quizás simplemente el mundo parece haber bajado la voz por unas horas, como si algo antiguo respirara bajo nosotros mientras todo duerme. Y, antes de comenzar este viaje, permíteme preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido curiosidad por lo que existe bajo tus pies? No hablo solamente de la tierra húmeda bajo un bosque, ni de la roca que sostiene montañas, ciudades o caminos. Hablo de algo mucho más profundo, algo casi imposible de imaginar. Miles de kilómetros bajo nosotros. Más abajo de las raíces de los árboles. Más abajo de las minas. Más abajo de cualquier túnel jamás excavado por la humanidad. Tan profundo que ningún ser humano ha llegado jamás. Porque, esta noche, en Geología Nocturna, vamos a descender. No con máquinas. No con perforadoras. No con mapas. Sino con imaginación y conciencia. Vamos a recorrer uno de los sueños más antiguos, extraños y persistentes de la humanidad. La idea de que, quizá, el interior de la Tierra no sea como creemos. La posibilidad de un mundo oculto. De cavernas inmensas. Océanos secretos. Ciudades enterradas. Criaturas perdidas. O incluso, un planeta hueco. Pero también nos preguntaremos algo aún más fascinante. ¿Qué ocurre cuando los sueños de la imaginación se enfrentan a la geología real? Esta noche recorreremos el viejo sueño de viajar al centro de la Tierra, siguiendo los pasos de exploradores, escritores, antiguos mitos y de las propias entrañas del planeta. Y mientras descendemos, iremos descubriendo algo inesperado. Que la Tierra verdadera quizás sea aún más extraña que cualquier ficción. Antes de comenzar este descenso, quiero darte la bienvenida a Geología Nocturna. Si disfrutas estos relatos para dormir, aprender, imaginar o simplemente acompañar una noche tranquila, puedes suscribirte al canal, dejar un like y contarme en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas, qué hora es para ti ahora mismo y qué otro viaje geológico te gustaría recorrer en una próxima noche. Ahora sí, abriguémonos un poco. Imaginemos una fogata suave frente a nosotros. Un cielo oscuro. El aire frío. Y el peso inmenso del planeta bajo nuestros pies. Porque esta historia comienza mucho antes de la ciencia moderna. Mucho antes de los satélites. Mucho antes de la geología. Comienza cuando los seres humanos miraban una grieta en la montaña y sentían algo muy parecido al miedo. Desde tiempos antiguos, las profundidades siempre provocaron una sensación extraña. Atracción, temor, respeto, curiosidad. Un abismo oscuro en la roca parecía conducir a otro mundo. Una cueva profunda no era simplemente un agujero en la montaña. Era un umbral, una frontera, un lugar donde lo conocido terminaba y lo desconocido comenzaba. En muchas culturas antiguas, el mundo subterráneo no era un simple espacio vacío. Era un reino. Los antiguos griegos imaginaron un vasto inframundo bajo la superficie. Un lugar de sombras, ríos oscuros, silencio, ecos. Los pueblos nórdicos hablaban de mundos escondidos bajo las raíces profundas del universo. En Mesoamérica, muchas cavernas fueron consideradas puertas sagradas hacia dimensiones ocultas. Y en regiones montañosas de Sudamérica, ciertas cuevas eran vistas como lugares de origen o de retorno. Porque había algo profundamente intuitivo en pensar que la Tierra guardaba secretos. Después de todo, ¿cómo no hacerlo? Incluso hoy, cuando encendemos luces y creemos entender el mundo, la realidad es humillante. La humanidad apenas ha arañado la superficie del planeta. La corteza sobre la que vivimos es sorprendentemente delgada. Tan delgada, que si la Tierra fuera una manzana, nosotros viviríamos sobre algo comparable a su piel. Una capa frágil, fina, casi ridículamente delgada. Y aún así, debajo de ella existe un reino inmenso que jamás hemos visitado.
Pero antes de hablar de lo que realmente existe bajo nosotros, debemos hablar de un hombre. Un hombre que tomó esta curiosidad ancestral y la convirtió en aventura. Su nombre era Julio Verne. Imagina por un momento la Europa del siglo XIX. El mundo estaba cambiando. Los trenes comenzaban a unir distancias imposibles. La electricidad aún parecía magia. Los océanos todavía ocultaban enormes misterios. Y enormes regiones del planeta permanecían sin explorar. La ciencia avanzaba, pero aún convivía con enormes preguntas sin respuesta. Era una época extraña. Una época donde todavía parecía posible descubrir continentes perdidos, bestias desconocidas, civilizaciones ocultas, o incluso mundos enteros bajo la superficie terrestre. Julio Verne vivió en ese tiempo, y tenía una habilidad extraordinaria: tomar lo que la ciencia conocía y empujarlo apenas un poco más allá. No escribía fantasía pura, escribía sueños científicos, preguntas imposibles vestidas de aventura. ¿Qué ocurriría si viajáramos bajo el océano? ¿Qué ocurriría si llegáramos a la luna? ¿Qué ocurriría si pudiéramos atravesar el corazón de la Tierra? Así nació una de las novelas más fascinantes jamás escritas, Viaje al centro de la Tierra. Publicada en el siglo XIX, cuenta la historia de un profesor obstinado, un sobrino escéptico, y un descenso imposible a través de un volcán extinguido. Lo que encuentran allí abajo parece salido de un sueño. Océanos ocultos, cavernas gigantescas, bosques imposibles, criaturas prehistóricas, un mundo enterrado bajo el mundo. Y aunque hoy sabemos que muchas de sus ideas no eran correctas desde el punto de vista geológico, hay algo profundamente hermoso en esa historia. Porque Julio Verne hizo algo que pocos logran. Transformó una pregunta científica en una aventura del alma. ¿Qué hay debajo? ¿Qué ocurriría si siguiéramos descendiendo? ¿Qué secretos esconde el planeta? Y aquí es donde nuestra historia se vuelve interesante. Porque esta noche no vamos a burlarnos de aquella idea. No vamos a decir simplemente, eso es falso. No, eso sería demasiado fácil y demasiado aburrido. En lugar de eso, vamos a tomar una linterna imaginaria. Vamos a abrir la roca. Vamos a descender lentamente, kilómetro tras kilómetro, como si realmente pudiéramos hacerlo. Y mientras bajamos, iremos descubriendo qué partes de aquel sueño eran posibles, y cuáles empiezan a romperse frente a algo mucho más poderoso, la realidad geológica. Pero antes de comenzar el descenso, quiero hacerte una pequeña pregunta. Si pudieras perforar hacia abajo, sin peligro, sin calor, sin presión, sin límites, ¿hasta dónde bajarías? ¿1000 metros? ¿10 kilómetros? ¿100? ¿Hasta el núcleo? Cuéntamelo en los comentarios. Y ya que estamos compartiendo esta noche fría bajo las estrellas, también me gustaría saber desde dónde nos escuchas, qué hora marca el reloj en tu rincón del mundo, y qué otro misterio de la Tierra te gustaría explorar en una próxima historia de geología nocturna. Porque en unos momentos, vamos a comenzar a descender. Y te advierto algo, la Tierra bajo nuestros pies no es exactamente como imaginábamos. El verdadero viaje apenas está comenzando. La fogata parece haberse reducido un poco. El viento de la noche quizás sopla más despacio ahora. Y mientras el mundo allá afuera duerme, nosotros comenzamos un viaje extraño. Uno que ningún ser humano ha realizado jamás. No realmente. Porque, aunque hemos atravesado océanos, pisado montañas y enviado máquinas al borde del sistema solar, hay una dirección en la que seguimos siendo profundamente ignorantes. Hacia abajo. Tan solo hacia abajo. Y quizá eso resulte extraño de pensar. Porque vivimos sobre la Tierra desde hace miles de años. Construimos ciudades. Perforamos minas. Excavamos túneles. Pero aún así, casi no hemos penetrado su piel.
De hecho, el agujero más profundo que la humanidad ha excavado jamás apenas parece un rasguño. Existe un lugar en el extremo norte del planeta, en Rusia, donde durante décadas científicos intentaron perforar lo más profundo posible. El objetivo era ambicioso: descender hacia las entrañas de la Tierra. Aquel lugar recibió un nombre casi mítico: el Pozo Superprofundo de Kola. Y aunque lograron perforar más de 12 kilómetros, algo extraordinario ocurrió. La Tierra comenzó a resistirse. La temperatura aumentó mucho más rápido de lo esperado. Las rocas parecían deformarse. La maquinaria comenzó a sufrir. El proyecto, eventualmente, fue abandonado. 12 kilómetros. Suena inmenso. Y lo es. Pero hay algo humillante en esta cifra. Si la Tierra fuera del tamaño de un globo terráqueo común, esa perforación apenas habría atravesado la pintura superficial, como una pequeña raspadura en una esfera gigantesca. Porque el centro de nuestro planeta está aproximadamente a más de 6.000 kilómetros bajo nuestros pies. 6.000 kilómetros. Una distancia tan absurda que la mente humana tiene problemas para imaginarla. Pero esta noche haremos algo imposible. Descenderemos. Lentamente. Sin miedo. Como viajeros silenciosos. Como si pudiéramos atravesar roca, tiempo y profundidad. Imagina entonces que estás de pie junto a la entrada de una grieta inmensa. No hay prisa. Solo oscuridad. Una luz tenue. Y el sonido profundo de un planeta vivo. Comenzamos. Los primeros kilómetros podrían parecer familiares. Rocas fracturadas. Capas antiguas. Sedimentos. Minerales. Aguas subterráneas escondidas entre fisuras. Aquí, en esta parte superficial, vive casi todo lo que conocemos. Bosques. Ciudades. Montañas. Carreteras. Cultivos. Civilizaciones. Todo lo humano sucede apenas sobre una delgada película de roca. Es extraño pensarlo. Todas las guerras, todas las historias de amor, todas las canciones, todos los imperios, toda la historia de la humanidad, ocurre sobre una capa sorprendentemente delgada. La llamamos corteza terrestre. Y aunque solemos imaginarla como algo inmenso, en realidad es bastante fina. Bajo los océanos puede tener apenas unos pocos kilómetros de espesor. Bajo grandes cordilleras puede alcanzar varias decenas. Pero, comparada con el tamaño del planeta, es casi nada. Y aquí es donde empieza algo curioso. Porque si Julio Verne hubiera tenido razón, este sería el momento donde comenzarían enormes cavernas, túneles gigantes, vacíos inmensos, mundos ocultos, tal vez mares interiores iluminados por extrañas luces, tal vez criaturas sobrevivientes de eras perdidas, quizá un cielo subterráneo, quizá una tierra hueca, pero la geología nos susurra algo diferente. La roca profunda no se comporta como imaginamos. Mientras descendemos, la presión aumenta, lentamente al principio, luego de forma implacable. El peso de kilómetros de roca comienza a empujar desde todas direcciones, como si el planeta entero cerrara lentamente su mano alrededor de nosotros. Aquí ocurre algo importante. Los espacios vacíos comienzan a desaparecer. Las fracturas se cierran. Las cavernas profundas se vuelven cada vez más improbables. Y este es el primer gran problema de la idea de la tierra hueca. La roca no es un edificio vacío. No es una cáscara hueca. El planeta pesa demasiado. La gravedad empuja constantemente hacia el centro. Y bajo semejante carga, enormes vacíos simplemente colapsarían. Es como intentar construir una catedral gigantesca usando barro húmedo bajo el peso de una montaña. Tarde o temprano, todo terminaría cediendo. Pero sigamos descendiendo, porque aún queda mucho camino. Bastante más abajo, llegamos a una frontera invisible. No podríamos verla realmente. No tiene color.
ni una línea brillante, ni una puerta monumental. Pero los geólogos saben que existe. Es uno de los grandes límites ocultos del planeta, la discontinuidad de Morovi, aunque casi todos prefieren llamarla simplemente el Mo, un nombre corto para algo inmenso. Aquí dejamos atrás la corteza y entramos al manto terrestre, una región tan enorme que constituye la mayor parte del planeta. Si la Tierra fuera un durazno, recién habríamos atravesado la piel y ahora comenzamos a penetrar la pulpa. Pero aquí viene algo fascinante. Cuando la gente escucha manto suele imaginar un océano de lava, algo líquido, ardiente, como un volcán gigante. Pero la realidad es mucho más extraña. El manto es roca. Sí, roca, aunque extremadamente caliente. Tan caliente que empieza a comportarse de maneras inesperadas. No exactamente líquida, no exactamente rígida, algo intermedio, como un material que, bajo tiempos inmensamente largos, puede fluir lentamente, muy lentamente, tan lentamente, que una montaña parecería inmóvil a su lado. Imagina una sustancia casi sólida, pero capaz de deformarse durante millones de años. Extraño, ¿verdad? La tierra profunda no siempre sigue nuestras reglas intuitivas. Y mientras descendemos más, comienza otro problema para nuestro viejo sueño de Julio Verne. El calor. Porque el planeta está caliente. Muchísimo más caliente de lo que solemos imaginar. Bajo nuestros pies aún permanece parte del calor de la formación del planeta. Calor atrapado desde hace miles de millones de años. Además de procesos radiactivos naturales que siguen ocurriendo dentro de ciertas rocas. La Tierra aún no ha terminado de enfriarse. Es un planeta viejo, pero no muerto. Late lentamente. Respira volcanes. Mueve continentes. Abre océanos. Levanta cordilleras. Y bajo nuestros pies, sigue ardiendo. A medida que descendemos, la temperatura aumenta. No de golpe, poco a poco, pero sin detenerse. Más abajo, más calor, más abajo, más presión, más abajo, menos posibilidades de sobrevivir. Y quizá, mientras escuchas esto en la quietud de la noche, pueda parecer extraño pensar algo así, que debajo de la calma del suelo donde caminamos, existe un mundo violento, enorme, ardiente, invisible, un lugar donde las rocas se deforman lentamente bajo fuerzas imposibles de imaginar, donde materiales densos ascienden y descienden en movimientos tan lentos que tardan millones de años, y donde el verdadero arquitecto del planeta nunca deja de trabajar. Antes de seguir descendiendo aún más profundo, quiero aprovechar este pequeño descanso de nuestro viaje. Si estas historias tranquilas sobre la Tierra, el tiempo profundo y los misterios geológicos te acompañan en noches como esta, puedes suscribirte a Geología Nocturna y dejar un like para que podamos seguir explorando juntos lugares imposibles. Y me encantaría leerte. ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Qué hora es para ti ahora mismo? ¿Escuchas esto antes de dormir, mientras trabajas, o quizá mientras el insomnio también te hace compañía? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime también, si pudieras elegir cualquier lugar imposible para explorar junto a nosotros, ¿cuál sería? Porque aún no hemos llegado ni remotamente al centro. De hecho, lo verdaderamente extraño apenas empieza. Más abajo, mucho más abajo, la Tierra comenzará a comportarse de formas que desafían completamente nuestra intuición. Y pronto descubriremos algo desconcertante. Aunque nadie ha estado jamás allí, de alguna manera, sabemos bastante sobre ese mundo invisible. La noche continúa. Quizá el mundo allá afuera se ha vuelto todavía más silencioso. Tal vez algunas luces de la ciudad ya se apagaron. Quizá alguien escucha esto desde una habitación oscura, desde una carretera interminable, o bajo el resplandor tenue de una lámpara que apenas acompaña el sueño.
Y mientras el resto del mundo parece descansar, nosotros seguimos descendiendo, más abajo, mucho más abajo, tan profundo que el planeta comienza lentamente a dejar de parecerse a lo que conocemos. Porque ahora ya no caminamos sobre roca familiar. No estamos cerca de montañas, ni cuevas, ni minas. Hemos abandonado completamente el mundo humano. El aire, la lluvia, los árboles, las ciudades, todo eso ha quedado absurdamente lejos. Y mientras seguimos bajando, algo empieza a volverse evidente. Julio Verne tenía una imaginación extraordinaria, pero el verdadero enemigo del viaje al centro de la Tierra no era un monstruo subterráneo, no era perderse, no eran criaturas prehistóricas escondidas en cavernas gigantes, era algo mucho más silencioso, más invisible, más despiadado, el calor y la presión, dos fuerzas tan inmensas que convierten el interior del planeta en un lugar profundamente hostil. Imagina por un momento que pudiéramos bajar sin necesidad de perforar, sin túneles, como si fuéramos fantasmas atravesando roca. A medida que descendemos, la temperatura sigue aumentando, poco a poco al principio, pero sin misericordia. Más calor, más profundidad, más presión. Y quizá ahora te preguntes algo muy razonable. ¿Por qué el interior de la Tierra está tan caliente? Después de todo, el planeta ha existido durante miles de millones de años. ¿No debería haberse enfriado ya? La respuesta es fascinante, porque parte de ese calor es extremadamente antiguo, tan antiguo como el propio nacimiento del planeta. Hace aproximadamente 4.500 millones de años, la Tierra no era un mundo tranquilo. Era un lugar caótico, violento, bombardeado constantemente por fragmentos rocosos, colisiones gigantescas, compresión brutal, material fundido. El planeta nacía entre fuego, y una parte de aquel calor primordial nunca desapareció del todo. Sigue atrapada. Todavía vive dentro del planeta, pero no es el único origen. En las profundidades terrestres también existen elementos radiactivos naturales. No como algo apocalíptico o peligroso en el sentido cinematográfico, sino como pequeños motores geológicos. Elementos que lentamente liberan energía. Una desintegración silenciosa, constante, paciente, como brasas diminutas ardiendo durante millones de años. Y así, la Tierra permanece cálida por dentro. Un planeta que, aunque parece estable desde la superficie, todavía está geológicamente vivo. Respira lentamente, se mueve lentamente, se transforma lentamente. Y mientras descendemos, comenzamos a entender algo desconcertante. El suelo firme que pisamos es, en cierto modo, una ilusión. Porque debajo de nosotros, enormes masas de roca están moviéndose. No rápido, no de forma visible, pero sí constantemente. En el manto terrestre ocurren procesos lentísimos llamados corrientes de convección. Imagina algo parecido al agua calentándose lentamente en una olla. El material más caliente asciende, el más frío desciende. Una circulación casi imperceptible, pero gigantesca. Y esas lentísimas corrientes son parte de lo que mueve continentes enteros. Sí, continentes, los océanos, las cordilleras, los terremotos, el vulcanismo. Todo está conectado con este corazón profundo y lento del planeta. Y aquí, mientras seguimos descendiendo, Julio Verne empieza a encontrarse con un problema enorme, porque su mundo subterráneo tenía océanos navegables, bosques, espacios abiertos, cielos internos, grandes vacíos. Pero la geología responde a algo incómodo.
La presión destruye los sueños vacíos. Mucho antes de llegar a profundidades extremas, las fuerzas internas del planeta harían casi imposible la existencia de cavernas gigantescas como las imaginadas en las historias de la Tierra hueca. Las pequeñas cavernas reales existen. Sí, cuevas enormes existen. Algunas verdaderamente impresionantes. Pero comparadas con el planeta, son diminutas cicatrices superficiales. Porque cuanto más profundo vamos, más peso soporta la roca, y más difícil se vuelve mantener espacios vacíos. Imagina apilar montañas enteras sobre el techo de una caverna, luego otras montañas, y luego océanos enteros. En algún punto, todo termina colapsando. La tierra profunda no tolera bien el vacío, pero el calor, el calor es todavía más despiadado. Si pudiéramos bajar miles de kilómetros, encontraríamos temperaturas que desafían completamente nuestra intuición. Miles de grados. Temperaturas comparables con la superficie del Sol en ciertas regiones internas. No un infierno de fuego cinematográfico. No mares de lava como en las películas. La realidad es más extraña, más silenciosa, más brutal. Presiones tan altas que los materiales dejan de comportarse como creemos. Minerales que cambian de estructura. Rocas que se reorganizan. Elementos que, bajo esas condiciones imposibles, adquieren propiedades nuevas. Como si el planeta tuviera diferentes personalidades dependiendo de qué tan profundo mires. Y aquí quiero que hagamos una pausa mental. Porque algo muy curioso suele pasar cuando imaginamos el interior de la Tierra. Nuestro cerebro piensa, si está caliente, debe estar líquido. Pero no siempre funciona así. La presión cambia completamente las reglas. Algo puede estar extremadamente caliente y aún así permanecer sólido. Algo puede deformarse lentamente, sin derretirse realmente. El interior terrestre no sigue la lógica cotidiana de una cocina o una fogata. Sigue reglas planetarias. Reglas inmensas. Reglas difíciles de imaginar. Y quizá ahora estés pensando, entonces, si nadie puede sobrevivir allá abajo, si nadie ha llegado jamás, si no podemos perforar tanto, ¿cómo demonios sabemos algo sobre el interior de la Tierra? Excelente pregunta. Y, honestamente, es una de las cosas más hermosas de la ciencia geológica, porque aquí aparece algo casi poético. La Tierra habla, pero no con palabras. Habla con vibraciones, con ecos, con ondas. Cada terremoto, cada fractura profunda, cada choque tectónico, envía mensajes invisibles a través del planeta. Mensajes que los científicos aprendieron lentamente a escuchar. Como médicos gigantes escuchando el latido interno de un mundo entero. Pero antes de llegar a ese punto, quiero detenernos unos minutos aquí, en esta oscuridad profunda. Si este viaje imposible al interior de la Tierra te está acompañando esta noche, puedes apoyar a Geología Nocturna dejando un like o suscribiéndote. Eso ayuda muchísimo a que este rincón tranquilo de historias geológicas siga creciendo y encontremos más viajeros nocturnos como tú. Y quiero hacerte otra pregunta. ¿Desde dónde escuchas esta noche? ¿Qué hora marca tu reloj ahora mismo? ¿Te imaginas realmente bajando hacia las profundidades o ya habrías salido corriendo hace kilómetros? Y dime algo más. Si pudieras visitar un único lugar imposible del planeta, ¿preferirías el fondo del océano o el centro de la Tierra? Cuéntamelo en los comentarios, porque en unos momentos vamos a descubrir algo extraordinario. Nadie ha estado jamás en el núcleo terrestre. Nadie lo ha visto. Nadie lo ha tocado. Y aún así, de alguna manera, la humanidad descubrió bastante sobre ese reino invisible. Un lugar que quizá resulte aún más extraño que cualquier novela de ciencia ficción. La noche sigue avanzando.
Quizá ya han pasado varias horas desde que comenzó este viaje. Tal vez el frío afuera se siente distinto ahora. O quizá, mientras escuchas estas palabras, el sueño ya empieza a acercarse lentamente, como una marea tranquila. Pero nosotros aún seguimos aquí, descendiendo, escuchando, observando un mundo que jamás veremos directamente. Porque ahora hemos llegado a una de las preguntas más extraordinarias de toda esta historia. Una pregunta tan simple y al mismo tiempo tan desconcertante. ¿Cómo sabemos qué hay dentro de la Tierra si nadie ha estado allí? Es una pregunta justa, una pregunta profundamente humana. Después de todo, solemos confiar en lo que vemos. Montañas, ríos, estrellas, bosques. Pero el interior del planeta permanece oculto, invisible, inalcanzable. Y aún así, la geología moderna logró algo casi imposible. Aprendió a mirar lo invisible, no con ojos, sino con ecos, porque la Tierra habla, siempre ha hablado, solo que durante muchísimo tiempo no supimos escucharla. Imagina por un momento una noche silenciosa en la montaña. Alguien grita, y segundos después, el eco responde desde la oscuridad. No puedes ver la montaña, pero el sonido te cuenta algo sobre ella, su forma, su distancia, sus vacíos, sus límites. Ahora imagina lo mismo, pero a escala planetaria. Eso, de cierta manera, es lo que hace la sismología. Cada terremoto que ocurre en algún lugar del planeta envía ondas, vibraciones gigantescas que atraviesan la Tierra, como si el planeta entero fuera una campana inmensa. Y esas vibraciones recorren miles de kilómetros, cruzan materiales diferentes, rebotan, se desvían, a veces desaparecen, a veces reaparecen. Y aquí empieza algo verdaderamente fascinante. Existen diferentes tipos de ondas sísmicas. Algunas viajan comprimiendo el material, como empujar un resorte. Otras vibran lateralmente. Cada una se comporta distinto. Cada una responde diferente dependiendo del material que atraviese. Y un día, los científicos comenzaron a notar algo extraño. Había regiones donde ciertas ondas simplemente desaparecían, como si hubieran encontrado algo imposible en el camino. Un obstáculo invisible, un cambio radical, una frontera profunda. Las llamadas ondas SAN, que necesitan materiales sólidos para propagarse, dejaban de viajar en ciertas zonas del interior terrestre. Simplemente no continuaban, desaparecían, como si hubieran llegado a un océano invisible. Eso llevó a una conclusión asombrosa. Parte del interior profundo del planeta debía estar en estado líquido. Así comenzó a revelarse lentamente el núcleo externo terrestre. Un océano metálico gigantesco, principalmente hierro y níquel fundidos. Imagina eso por un momento. Bajo tus pies, muchísimo más abajo de cualquier montaña, existe un mar inmenso. No de agua, no de lava, sino de metal líquido. Un océano ardiente que nunca veremos, moviéndose lentamente en absoluta oscuridad. Y aún más extraño, ese océano metálico probablemente es una de las razones por las cuales seguimos vivos. Porque el movimiento de esos metales ayuda a generar algo invisible, pero esencial. El campo magnético terrestre. Una especie de escudo silencioso que rodea al planeta. Un guardián invisible. Sin él, el viento solar erosionaría lentamente nuestra atmósfera. La radiación sería mucho más intensa. La vida, al menos como la conocemos, sería profundamente distinta. Es curioso pensar algo así, que una parte del planeta completamente invisible termine protegiendo la existencia misma de los bosques, océanos, animales y personas que jamás sabrán que existen. Pero el viaje no termina allí. Porque aún más abajo, las ondas sísmicas revelaron algo todavía más extraño. En el centro del planeta, parece existir algo sólido. Sí,
sólido, aunque esté sometido a temperaturas absolutamente infernales. El núcleo interno. Una esfera gigantesca compuesta principalmente de hierro. Tan caliente que intuitivamente pensaríamos que debería estar derretida. Pero aquí vuelve a aparecer el gran tirano del interior terrestre. La presión. Una presión tan absurdamente alta, que obliga a ese material a permanecer sólido, como si el centro de la Tierra estuviera siendo aplastado desde todas direcciones al mismo tiempo. El planeta entero presionando hacia adentro. Y quizá ahora resulte inevitable pensar algo extraño. Qué paradójico es todo esto. El lugar más inaccesible del planeta es también uno de los más importantes. Un corazón invisible, silencioso, ardiente, que nadie verá jamás. Y aún así, hemos aprendido bastante sobre él. No porque alguien descendiera, no porque un explorador lograra llegar, sino porque la Tierra dejó pistas, pequeñas pistas, ondas, densidades, gravedad, magnetismo, meteoritos. Sí, meteoritos. Porque algunos fragmentos rocosos antiguos del sistema solar parecen estar compuestos de materiales similares a los que formaron el interior terrestre. Como si ciertas piedras caídas del cielo conservaran memorias antiguas del nacimiento de los planetas. Y entonces, lentamente, la imagen comenzó a completarse. No perfecta. La ciencia jamás es perfecta. Todavía hay preguntas abiertas, misterios, debates, cosas que aún no entendemos del todo, pero suficiente para llegar a una conclusión incómoda para los amantes de la Tierra hueca. El interior del planeta parece estar lleno, complejo, estratificado, denso, caliente, en constante transformación, no vacío, no cavernoso, no habitado por civilizaciones ocultas. Aunque, debo admitir algo, la imaginación humana tiene una costumbre hermosa. Incluso cuando la evidencia parece contundente, seguimos soñando. Seguimos preguntándonos, ¿y si hubiera algo más? Y quizá eso no sea algo malo, porque muchas veces, la curiosidad equivocada termina conduciendo a preguntas correctas. Muchos comenzaron soñando con mundos ocultos, y terminaron amando la geología. El misterio fue la puerta, la ciencia, el camino. Y antes de continuar hacia nuestra última parte del viaje, quiero hacer una pequeña pausa junto al fuego. Si esta noche geológica te está acompañando mientras descansas, estudias, trabajas o simplemente contemplas el silencio, puedes suscribirte a Geología Nocturna para seguir explorando juntos los secretos profundos del planeta. También me encanta leer sus comentarios. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país nos escuchas? ¿Qué hora es para ti ahora mismo? Y dime algo curioso. Cuando eras niño o niña, ¿cómo imaginabas el interior de la Tierra? ¿Un océano de fuego? ¿Cuevas gigantes? ¿Monstruos? ¿Un mundo perdido? ¿O algo completamente diferente? Y también déjame saber, ¿qué otra historia te gustaría recorrer en una próxima noche? Porque aún nos queda una última pregunta. Una pregunta enorme. Tal vez la más importante de todas. Si realmente intentáramos viajar al centro de la Tierra, ¿qué ocurriría? Y la respuesta es mucho más extraña de lo que parece. La noche ya está muy avanzada. Quizá afuera el frío se ha hecho más profundo. Tal vez algunas personas ya duermen mientras otras permanecen despiertas, acompañadas apenas por una lámpara tenue, el sonido lejano de la lluvia o el murmullo silencioso de sus propios pensamientos. Y nosotros, después de este largo descenso, hemos llegado al borde de la última pregunta, la más difícil, la más inevitable, la pregunta que quizá ha estado acompañándonos desde el inicio de esta noche. ¿Podría realmente existir un viaje al centro de la Tierra? No en los sueños, no en la imaginación, no en las novelas, sino aquí, en el mundo real. La respuesta corta sería sencilla. No,
Pero quizá esta noche merecemos una respuesta más honesta, una más lenta, una que respete tanto la imaginación como la ciencia. Así que hagamos el experimento. Imaginemos por un momento que intentamos descender de verdad. No importa cómo. Una perforadora imposible. Un túnel perfecto. Una tecnología futura. Da igual. Solo imaginemos que comenzamos a bajar. Los primeros kilómetros serían difíciles, pero posibles. La humanidad ya ha excavado minas profundas. Ya ha perforado rocas complejas. El calor comenzaría a sentirse. La presión también. Pero aún sería un territorio comprensible. Todavía humano. Todavía cercano. Sin embargo, llegaría un punto donde el planeta comenzaría lentamente a decirnos algo. Algo muy simple. Hasta aquí. Más abajo, las temperaturas aumentarían brutalmente. La roca dejaría de comportarse como una pared firme. Los materiales comenzarían a deformarse. La ingeniería empezaría a perder sentido frente a fuerzas demasiado grandes. Porque hay algo profundamente humillante sobre los planetas. Nos recuerdan constantemente lo pequeños que somos. Podemos construir rascacielos, presas gigantes, máquinas complejas, satélites, pero frente a miles de kilómetros de roca caliente y presiones absurdas, seguimos siendo frágiles criaturas sobre una superficie delgada. Y aquí es donde el sueño de Julio Verne comienza finalmente a romperse. No de forma cruel, no con burla, sino con una especie de tristeza hermosa. Porque el viaje al centro de la Tierra, tal como él lo imaginó, probablemente sea imposible. No existen gigantescos océanos ocultos bajo kilómetros de roca. No existen cielos interiores. No hay bosques prehistóricos iluminados en cavernas infinitas. No parece haber un mundo escondido esperando ser descubierto. La Tierra hueca, desde el punto de vista geológico, físico y sísmico, simplemente no funciona. La gravedad no encaja. La densidad observada del planeta no coincide. Las ondas sísmicas muestran otra realidad. Las enormes presiones harían colapsar espacios gigantescos. Y el comportamiento térmico del interior terrestre contradice completamente la idea de un vacío inmenso. El planeta real es mucho más macizo de lo que soñamos. Y aún así, aquí ocurre algo curioso, porque quizá ahora podríamos pensar, ¡qué decepción! Pero honestamente, yo no lo veo así, porque hay algo extraordinario que ocurre cuando dejamos atrás un mito. A veces, la realidad termina siendo todavía más asombrosa. Piénsalo por un momento. La Tierra verdadera tiene continentes flotando lentamente sobre roca en movimiento. Cordilleras que nacen y desaparecen. Océanos que se abren y se cierran. Ríos de roca caliente moviéndose durante millones de años. Un océano metálico invisible girando bajo nuestros pies. Un núcleo sólido, comprimido bajo temperaturas imposibles. Montañas más antiguas que cualquier memoria humana. Extinciones masivas. Supervolcanes. Impactos cósmicos. Campos magnéticos invisibles que protegen toda la vida. Y un planeta entero, todavía vivo, todavía transformándose, todavía respirando. La ficción soñó con cavernas. La geología encontró algo quizá más impresionante. Un mundo dinámico y profundamente extraño. Porque, en el fondo, Julio Verne no estaba intentando predecir la ciencia. Estaba intentando despertar algo mucho más importante. La curiosidad. La sensación de asombro. Ese impulso extraño que hace que una persona mire una montaña y piense, ¿qué habrá debajo? Y quizá, si esta historia te deja algo esta noche, ojalá sea precisamente eso. La sensación de que el suelo bajo tus pies no es algo aburrido. No es simplemente tierra. No es solo roca. Es la piel de algo inmenso, antiguo, violento, hermoso. Un planeta que guarda historias mucho más viejas que nosotros.
Y quizá la próxima vez que camines por una montaña, o veas una roca partida junto al camino, o sientas un pequeño temblor, recuerdes algo curioso. Debajo de ti, muy abajo, existe un mundo que jamás veremos, pero que, silenciosamente, nunca deja de moverse. Y antes de que terminemos esta larga noche geológica, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Si este viaje al centro de la Tierra te acompañó mientras descansabas, trabajabas, estudiabas o intentabas dormir, puedes apoyar Geología Nocturna suscribiéndote al canal y dejando un like. Eso ayuda muchísimo a que más viajeros nocturnos encuentren estas historias tranquilas sobre el planeta que habitamos. Y ahora quiero dejarte algunas preguntas antes de despedirnos. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Qué hora es para ti justo ahora? ¿Creías de niño en la tierra hueca o imaginabas algo distinto bajo el suelo? ¿Y qué otro misterio de la Tierra te gustaría que recorriéramos juntos en una próxima noche? Quizá volcanes dormidos, quizá el origen del oro, quizá océanos desaparecidos, quizá las montañas más antiguas del planeta, o quizá alguna historia aún más imposible, porque en Geología Nocturna siempre habrá otro camino que seguir, otra piedra que observar, otro misterio enterrado bajo el tiempo. Ahora, la fogata ya casi se apaga, el viento parece más suave, la noche más profunda, y quizá ya sea momento de descansar. Así que donde quiera que estés, en una ciudad silenciosa, una carretera oscura, un pequeño pueblo, o bajo un cielo lleno de estrellas, gracias por acompañarme esta noche. Y recuerda algo antes de dormir. Aunque el mundo parezca quieto, la tierra bajo tus pies jamás deja de moverse. Buenas noches.